Muy bien, tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda sesión virtual correspondiente al módulo de Excel dentro de nuestro curso de ofimática. La primera sesión, el día de ayer, lo que vimos fue todo el manejo de la interfaz, ¿no? Vimos cómo manejar filas, columnas, insertar celdas, cómo formatear justamente estas celdas para que tengan un comportamiento adecuado. Inclusive hemos visto cómo formatear los tipos de datos de acuerdo al tipo de datos que estamos poniendo, ¿no? También vimos cómo insertar las imágenes, cómo se ponen sus propiedades, etcétera, y al final cómo tratar un documento para que se imprima de forma correcta. Todas esas son funcionalidades básicas de Excel que deberíamos aprenderlas para seguir manejando posteriormente esta aplicación. Ahora, todo lo que vimos en la primera sesión se encuentra en la plataforma, igualmente la grabación correspondiente. Habíamos indicado que ustedes pueden participar de este foro donde van a realizar preguntas y respuestas acerca de Excel, ¿no? Preguntas de tipo prácticas. Pueden seguir haciéndolo, está habilitado hasta el siguiente lunes. El día de hoy, ya que sabemos formatos, cómo darle formato a los tipos de datos, etcétera, vamos a empezar a ver o a trabajar ya con los datos en sí. Con los datos vamos a ver hoy día cómo se pueden manipular estos datos con las herramientas de datos, cómo se pueden filtrar, cómo utilizar fórmulas y funciones y también cómo podemos validar estos datos. Entonces ya no nos vamos a dedicar demasiado en la apariencia, como se ve, solo lo básico. Ahora nos vamos a dedicar en la funcionalidad, en que funcione nuestro ejemplo. Bien, entonces para ello me he creado un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo demostrativo que al final de la clase va a estar colgado aquí abajo en la plataforma y al final les voy a explicar cómo van a realizar la actividad evaluativa correspondiente a la sesión de hoy. ¿Bien? Y obviamente la grabación de la sesión va a estar colgada acá. Una hora después de que terminemos, ahí vamos a subir la grabación correspondiente. Muy bien, entonces para ello vamos a abrirnos Excel en una nueva hoja y lo que vamos a hacer el día de hoy es un acta de calificaciones. Vamos a empezar así de cero, ¿no? Sin ningún tipo de dato y para ello vamos a empezar a escribir lo que contiene generalmente un acta de calificaciones. En este caso empiezo a poner el nombre de la institución. En este caso lo voy a poner así. Tiene una descripción del reglamento con el cual se ha creado. Y eso es lo que yo voy a poner allí. Aparte del título. Así es como se va a denominar. Y después yo puedo ir creándole algunos otros datos para que se muestre 46 meses. mi aplicación. A ver si Miriam quiere participar, puede tomar la palabra. Parecer no. Entonces tengamos cuidado siempre con los micrófonos prendidos dentro de nuestra plataforma. Perdón, dentro de nuestra videoconferencias. Muy bien, voy a ir escribiendo algunas otras cosas, como por ejemplo acá. Voy a ir poniendo la asignatura, cuál es la fecha, voy a poner la fecha de hoy. Aquí, cuándo va a acabar, le voy a poner que acaba con esa fecha. Y después voy a ir poniendo algún tipo de detalle dentro de acá. Como por ejemplo, siempre ponemos, ¿no? el número de lista de nuestro participante, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres,
el nombre o nombres, ¿no? Generalmente, y otros tipos de datos importantes, como por ejemplo, bueno, le vamos a poner el registro universitario, le vamos a poner la nota del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, examen final y al final unas observaciones. Listo. Así podemos ir armando nuestra acta de calificaciones. ¿Bien? Entonces nosotros vamos generando justamente este tipo de datos. Aquí me falta algo, por ejemplo. Voy a insertar una celda que desplace a la derecha. Nos falta aquí la nota final, ¿no? Que va a ser la sumatoria de todo esto, obviamente, ¿no? Voy a poner primer parcial que es sobre 20%, ¿sí? Aquí le voy a poner que esto es igual sobre 20. También sobre 20. Y aquí al final, 40%. Listo. Eso es una sugerencia nada más de un acta, ¿no? De un acta de calificaciones, cómo se realiza y con todos los parámetros que están aquí visualizados. Voy a darle un poquito de formato. Voy a empezar a ver, generalmente, como les mencioné, los títulos siempre tienen que ir combinados, ¿no? Aquí es donde termina mi tabla, entonces, con todas estas celdas de acá, yo voy a combinar y centrar mi título y los subtítulos. Entonces, de esta forma, yo me aseguro que por más que cambie la letra y todo ello, estos títulos van a permanecer así centrados en mi documento. Aquí esto puedo dejarlo ahí. Aquí voy a poner esto. Entonces vamos poniendo formato. Voy a seleccionar para todo mi documento Arial, porque esa es la letra que se utiliza en documentos formales, ¿no? El acta de calificaciones suele ser un poco más grande siempre. Esto suele estar en un tamaño más pequeño y en cursiva de este tipo. Y para el otro de la universidad suelen utilizar otros tipos de letra, como este, por ejemplo, Edward Script. Y así más o menos se va creando el encabezado de mi aplicación. En este caso, un acta de calificación. Listo. Aquí voy poniendo mis letras en negrilla. Lo propio aquí. El paralelo y todo ello. Y Disculpe, ingeniero. adelante. Buenas noches, ingeniero. Una Buenas consultita. noches. Para estos documentos en el formato Excel, eh, ¿se utiliza el sistema APA para la diagramación, tipos de letra, formatos, todo aquello? No, no, no. La norma APA, como hemos explicado en Word, se aplica a documentos de investigación científica, a trabajos de grado, ¿no? A resúmenes científicos. A ese tipo de documentos se aplican las normas APA. Generalmente aquí no se dispone de los formatos de acuerdo a la necesidad o al requerimiento del documento, nada más. Gracias, ingeniero. Muy bien. Pero es buena pregunta, ¿no? Suelen confundirse algunas veces y decir, ¿por qué? ¿Dónde se aplican las normas APA? No, ese es un estándar para documentos investigativos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a seguir poniendo un poco de formato, ya lo hemos puesto allí. Vamos a poner énfasis a la distribución de filas y columnas que hemos visto el día de hoy. Fíjense que si yo voy a definir los anchos de acá de los apellidos, por ejemplo, de estos tres, y les defino de este ancho, yo no sé si van a contener mis nombres ese tipo de ancho. Tengo que esperar a que tenga los datos en sí. No sé el registro universitario cuánto espacio me va a ocupar.
Sé que las notas no me van a ocupar mucho espacio, así que yo puedo definir que sean de este ancho, ¿no? De este ancho, posiblemente. Y mi nota final, que va a ser NF nada más, igualmente van a tener un mismo tipo de ancho. ¿Por qué? Porque son números, ¿no? Las observaciones sí posiblemente sean grandes, sean más pequeñas, etc. Aquí es donde vamos a poner si el estudiante ha aprobado o no ha aprobado, ¿no? Muy bien. A ver, le agregaremos para dar aquí un poquito más de vida un icono o bueno, un logotipo de la universidad. Creo que tengo uno acá. Aquí está. Y lo vamos a insertar en este sector de acá. Listo. Ya está. Ya estamos empezando a crear nuestro formato. Entonces aquí vamos a ir creando nuestra tabla. Vamos a crear todos los bordes de esta forma. Vamos a reducirle un poquito el tamaño para que entre. Vamos a poner este encabezado en negrita y por qué no un sombreado bajito como este para que se note que es un encabezado. Listo. Entonces, fíjense acá, el número de lista tampoco va a ser muy amplio porque vamos a tenerlo, solamente son cifras, ¿no? Y listo. Más o menos este es el esquema de lo que vamos a terminar haciendo en nuestra acta de calificaciones. Listo, aquí vamos a empezar a trabajar. Bueno, una cosa más aquí. Recuerdan que el día de ayer les mencioné cómo se pone un enter dentro de una celda. Muy bien, lo que hacen es lo siguiente, quitan el espacio, presionan la tecla Alt y presionan Enter. Y de esa forma el texto se baja ahí, ¿no? Lo propio hacemos con esto, quitamos el espacio, presionamos Alt y después de un Enter ya tenemos ese texto. Entonces eso nos va a servir ahí para tener los textos en dos líneas. ¿Ya? Listo. Y la nota final que va a ser sobre 100%, así, le pongo un enter y ya está. Bien. Luego todo esto yo lo centreo de esta forma y ya tengo mis calificaciones. Bien. Ya. Entonces, esa va a ser la base de nuestro acta de calificaciones. Ahora los datos. Yo me he conseguido unos datos así aleatorios de nombres de personas, y estos datos vamos a ir viendo cómo se manipulan, cómo se manejan, cómo se crean. Obviamente esto nosotros ya debemos tener en algún lugar o nosotros podemos ir escribiendo estas listas o de repente nos van a brindar estas listas y nosotros tenemos herramientas justamente para tratar estos datos. A esto se les denomina herramientas de datos, ¿ya? Las herramientas de datos se encuentran en la pestaña de datos y nos permiten administrar este tipo de información y podemos, uno, ordenarlo, filtrarlos e inclusive hacerles un poco de análisis para ver su funcionalidad. A ver, empecemos con el ordenamiento. Primeramente, para ordenar un tipo de dato, se sugiere que tengamos un encabezado. ¿Ya? Un encabezado que diga que este es el apellido paterno, este es el materno y estos son los nombres. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera ordenar este conjunto de datos, yo debo seleccionar todos estos datos que están aquí, como lo ven, incluido el encabezado, y le hago un clic acá en ordenar. No viene por defecto la opción, pero ustedes deben verificar que esta casilla que dice mis datos tienen encabezados sea seleccionada. Y fíjense que acá ya me pregunta por cuál de las columnas quieres ordenar. Entonces yo puedo elegir una de estas columnas para ordenar
estos tipos de datos. Le voy a hacer clic en paterno y ya tengo todo este conjunto de datos ordenado por el apellido paterno. Ahora, cuando hacemos este ordenamiento, ojo, todas las celdas que estaban contiguas se ordenan también. No es que aquí cuando ordenamos y le decimos paterno, solamente ordena la columna de paterno. No, ordena todo lo correspondiente a las filas. Fíjense que aquí está León Guzmán Freddy y cuando yo ordeno esto por el apellido paterno, ahí está, busco al tal Guzmán, León, perdón, León Guzmán Freddy, y sigue acá, ¿no? Entonces no se han mezclado los nombres, ni los apellidos, ni nada. Se han mantenido. Por eso se denomina ordenamiento. Todo lo que nosotros seleccionemos se va a ordenar de ese tipo. Pero puede ocurrir, por ejemplo, como en este caso, que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos a dos personas que apellidan Mamani, pero también tienen apellidos maternos. Y en este caso, Limachi y Gutiérrez no están ordenados, ¿no? Limachi está apareciendo encima y Gutiérrez debajo. Entonces, nosotros podemos definir más niveles de ordenamiento. Podemos agregar aquí, bueno, podemos seleccionar todo nuevamente, podemos agregarle otro nivel y decirle que aparte del apellido paterno, también ordenemos por el apellido materno. Entonces, cuando hacemos clic allí, volvemos a buscar a los Mamani y en este caso ya ordenado justamente también por el apellido materno. De esa forma ustedes pueden ir ordenando a muchos niveles, ¿no? Sé que van a tener varias columnas de datos, entonces esa es la estrategia para ir ordenando justamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de, supongo, dos hermanas o dos personas homónimas que tienen el mismo apellido paterno y materno y el nombre también está en desorden. Entonces ustedes pueden volver a seleccionar todo, decirle agregar nivel. Aquí están los niveles, pueden subirse y bajarse, como lo ven aquí, con estas flechitas. Y después de ordenar por el paterno y materno, puedo ordenar por los nombres. Ojo, aquí también podemos dar el orden justamente de las columnas, ¿ya? Si quieren en orden ascendente, de la A a la Z, o en descendente, de la Z a la A. Bueno, les va a servir más adelante. Entonces, con este tipo de ordenamiento ya tenemos un listado correcto dentro del mismo. También podemos realizar algún filtrado de información. Cuando nosotros tenemos todos estos datos seleccionados y presionamos filtro, por defecto se crean estos botoncitos con una flecha dentro de las columnas, ¿ya? Estos botoncitos nos van a permitir, por ejemplo, ordenar, también nos permite ordenar, aunque lo más importante es que podemos filtrar. Si, por ejemplo, yo quisiera buscar a todos los que apellidan Mamani, escribo allí y ya me sale aquí un resultado de que hay personas que tienen el apellido Mamani. Le hago un clic en aceptar y todo lo demás se ha ocultado, ¿ya? Se ha colapsado y solamente me visualiza los apellidos Mamani. Fíjense que dentro siguen los datos, ¿no? Siguen allí adentro. Como hemos visto ayer, aquí está la fila 1, de la 2 a la 43 se ha ocultado, aquí está el 44, el 45, y se han ocultado del 46 al 87. ¿Bien? Entonces, estos filtrados de datos nos permiten hacer eso. Yo puedo borrar el filtro y vuelve todo como estaba al principio. Puedo buscar a los que apellidan Flores. Ahí está. Y aquí me aparece a los Flores. También puedo hacer filtrado a dos niveles. Puedo decir a todos los que apellidan Flores o
Betis. Ahí está. Y me lista solamente a los Flores. Entonces, los filtrados me permiten hacer ese tipo de búsquedas. ¿Ya? Entonces, también podemos hacer filtros un poco más avanzados, en los cuales, por ejemplo, por nombre, yo quisiera ver a todos los nombres que comienzan por la letra C. ¿Bien? Y como dice aquí la ayuda, podemos utilizar un signo de interrogación para representar un carácter o un asterisco para una serie de caracteres. Entonces, tengo que decirle que comienza con la letra C. Le hago un clic y estos son los nombres que empiezan con la letra C. Puedo borrar este filtro, puedo agregar otro filtro de texto y puedo decirle que contiene, por ejemplo, a todos los Juan, por ejemplo, que contiene Juan eh, y tiene otro nombre. Entonces, de esa forma yo busco o filtro a todos los que empiezan, que tienen un nombre que empiece por Juan. Entonces, los filtradores nos permiten hacer eso, buscar un dato rápidamente, ¿ya? Y como mantienen los otros datos que están acá, entonces nos sirven para buscar información y encontrar algo relacionado de forma rápida. Voy a quitar los filtros. Ustedes pueden definir y quitar los filtros cuando quieran. No es necesario que siempre estén activados, ¿ya? Vamos a poner un caso. Imaginemos que ya ordenado todo esto, tengamos, o bueno, con todo esto de una forma desordenada, posiblemente tengamos este dato de acá. Lo voy a copiar aquí. ¿Esto qué significa? Significaría que hay dos registros iguales, ¿no? Hay dos registros iguales y, bueno, entre todos estos datos se me haría difícil reconocer si hay estos duplicados. Pero para eso existen acá, en la pestaña Datos, en Herramientas de Datos, una opción para quitar duplicados. Entonces, yo le hago un clic a esta opción. Bueno, previamente debo seleccionar todos los datos que quiero procesar. Le hago un clic acá donde dice quitar duplicados y me autogenera y me dice que de estas columnas qué es lo que quieres quitar. Yo tengo encabezados en mis datos, ahí está, son paterno, materno y nombres y quiero ver quiénes tienen registros dobles. Entonces le hago un clic en aceptar y justamente, ¿no? Ese valor duplicado que existía se ha eliminado y solamente mantienen los datos que eran diferentes. Bien, entonces esa es una muy buena opción para ir depurando nuestra información y quitar algunos duplicados que tengamos. También existen otras herramientas como por ejemplo el texto en columnas. Yo me voy a copiar estos nombres que están acá en la celda que está aquí al lado. Y si se me ocurre, por ejemplo, en algún momento partir estos datos, ¿no? Como primer nombre y segundo nombre, ¿no? Puedo hacer yo esto. Primer nombre y acá segundo nombre, ¿no? Si fuera este mi requerimiento, y yo tengo aquí los nombres, entonces me doy cuenta que todos los que tengan un espacio entre nombres deberían ir aquí al lado. Entonces yo puedo seleccionar todo esto, dirigirme a la opción texto en columnas y le digo que van a estar delimitados mis datos. A ver, le hago un clic en siguiente, le digo cuál es el delimitador. Cada uno tiene un espacio entre los nombres. Entonces le voy a decir que el espacio sea mi delimitador. Ahí está una vista previa, va a partir los datos ahí por el espacio, le hago un clic en siguiente, finalizar y ya está. Los que tienen solamente un nombre van a aparecer aquí, como este Ricardo, y los que tengan dos nombres van a aparecer aquí.
como Darce Alejandra. ¿Ven? Entonces, de esta forma, yo puedo ir haciendo análisis de datos con la información que tengo dentro de mi hoja de Excel. ¿Ya? Van a ocurrir situaciones como esta, que alguien tenga 3 nombres, pero bueno, eso ya son otros casos especiales. La idea es que con textos de columnas yo puedo partir mis datos de esa forma. ¿Bien? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se utiliza esas opciones. Voy a eliminar esto y a ver, voy a ir eliminando todo esto y ya está. Ahí estamos, volvemos aquí. Muy bien, teniendo estas herramientas, filtros, vamos a ver qué son las fórmulas. Vamos a valernos de este ejemplo igual. Les recuerdo que este ejemplo demostrativo también va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. Bien. Entonces, en este caso, vamos a empezar a ver qué es una. En Excel, como nos manejamos datos que están acá, ¿no? Como lo vemos aquí, tenemos datos en una celda, datos en otra celda. Nosotros vamos a requerir hacer operaciones sobre estos datos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo como 23 y 45. Tengo aquí 2 datos que yo quiero de alguna manera procesar. Imaginemos una suma. Entonces, para hacer eso, para hacer una suma, yo tengo que realizar una operación con la fórmula suma para que funcione y me dé un resultado. ¿Cómo funcionan entonces las fórmulas? De la siguiente forma. Nos dirigimos a, o bueno, escribimos el signo igual, ¿ya? Cuando escribimos el signo igual, nuestro cursor se vuelve una flecha, bueno, un signo más en color blanco, que nos permite seleccionar alguna celda y fíjense, la celda que estoy seleccionando se escribe dentro de la celda de mi fórmula. Le digo que esto quiero sumar a la otra celda de acá y cuando presiono Enter me sale el resultado. 23 más 45 son 68. Básicamente eso es una fórmula, es una referencia, ¿no? Es un conjunto de operaciones que se realizan con referencias de celdas para generar un resultado. Yo puedo crearme fórmulas para hacer sumas, para hacer restas. Yo puedo decir este número menos este otro y saco sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Inclusive puedo hacer texto. Yo puedo poner aquí mi nombre, Eric Marcelo, y en este caso yo quiero concatenar estos dos textos. Entonces le digo esto, pero en vez del signo más, utilizo el signo ampersand que está acá y selecciono la otra celda y de esa forma hace la operación de concatenación. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es, lo que es una fórmula. ¿Bien? Son un conjunto de operaciones que se realizan utilizando referencias de celda. ¿Bien? Podemos hacer inclusive estas operaciones con fechas, por ejemplo. Yo le pongo aquí que hoy es 28 de diciembre del 2021 y quiero agregarle, por ejemplo, 3 días. Entonces le hago igual la operación. Le hago esta fecha más los 3 días que están aquí y me dice que esa fecha más 3 días son el 31 de diciembre. Bien, entonces fíjense que de esa forma todas estas operaciones se pueden realizar
simplemente con escribiendo acá en la barra de fórmulas las referencias de las celdas y adjuntando un operador. ¿Ya? A ver, me preguntan, ¿cómo ordeno el listado de estudiantes que solo tienen apellidos maternos? Muy bien. Si quieres listar solamente eso, vamos a hacer un ejercicio aquí. Le dices clic en ordenar y en este caso tendrías que quitar los niveles de paterno y de nombres y solamente ordenar por materno. De esta forma, bueno, yo no tengo en este caso datos de que solamente tengan el materno, pero en allí les va a aparecer quiénes son los que tienen acá y quiénes son los que no tienen. Entonces al principio te van a salir los que solamente tienen esta. Bien, esa puede ser una estrategia para que puedas realizar ese requerimiento. Me preguntan también cómo se separan los segundos nombres. A ver, vamos a volver a hacerlo rápidamente. Eh, Vamos a seleccionar toda esta columna. Voy a insertar aquí dos columnas. Así, para que ahí se escriban los nombres. Entonces, lo que ustedes hacen es seleccionar todo lo que quieren separar. Texto en columnas, delimitados. Siguiente, le dicen que el delimitador es el espacio. Ahí está la vista previa. Dicen siguiente, finalizar y ya está. De esa forma ya tienes fragmentados los tipos de datos. ¿Okay? Entonces yo voy a rehacer esto. Me preguntan cómo ordeno los datos por grupos. Bueno, tienes que tener un indicador para decir cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2. Bien, yo aquí, por ejemplo, tendría que decir, a ver cómo te ejemplifico esto. Voy a ordenar esto por los nombres, ¿sí? Ya, listo. Aquí tengo un conjunto de estudiantes. Yo digo que estos son del grupo 1. Estos de aquí hasta acá son del grupo 1. Y estos son del grupo 2. Entonces, fíjense que ahí yo voy creando. Aquí tengo un error. Estoy malísimo. Le digo que estos van a ser del grupo 1 hasta acá. Y luego le digo que esto van a ser del grupo 2 hasta acá. Listo. Entonces, cuando yo ordeno este tipo de datos así, y los ordeno por el paterno, el materno y luego por los nombres, de esta forma, entonces se van a mezclar tanto los del grupo 1 como los del grupo 2, ¿no? Entonces, si yo quiero ordenar por grupos, antes de todo esto, tengo que agregar un nivel que me ordene por el grupo. Y ahí está. Ya te voy a tener los del grupo 1 con su respectivo ordenamiento. Y cuando empiece el grupo 2, ahí está. Empieza de la letra A nuevamente. ¿Ya? Tienen que ir dándose cuenta cómo funciona esto del ordenamiento, obviamente con la práctica. ¿Ya? Muy bien, seguimos con lo que es fórmulas. Ahora, puede que nosotros necesitemos realizar la siguiente operación. Me voy a llevar todo esto de aquí. Me lo voy a llevar a una nueva hoja. Como estamos haciendo esto para procesar datos, entonces aquí a esta hoja le voy a llamar procesar datos. ¿Sí? Listo, entonces selecciono todas estas columnas de aquí, las que estoy utilizando, le hago un clic derecho, le digo cortar y en procesar datos le hago un clic derecho aquí y le digo insertar celdas cortadas. Listo, todo lo que estaba explicando de fórmulas va a estar aquí. Bien, puede suceder que yo necesite hacer sumas de este tipo, ¿no? 12, aquí tengo, a ver, lo voy a hacer aquí. Puede que yo tenga datos así,
12, el 45, el 34, etcétera. ¿Bien? Puedo tener aquí un conjunto de números. Y en este caso yo quiero realizar sumas. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente. Tendría que decir esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y a riesgo de que me haya olvidado a marcar alguna operación, aquí voy a tener mi resultado. Bueno, puedo hacerle un clic aquí y verificar cuáles son los elementos que realmente estoy utilizando para mi fórmula. Bien. Es una solución, funciona, hay veces que van a requerir hacer eso, pero no es lo correcto en este ejemplo, ¿ya? Lo correcto para ese tipo de usos, nosotros podemos crearnos o realizar la operación con funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son operadores ya definidos al cual le mandamos parámetros y con esos parámetros operan un resultado. La función más sencilla, la suma. Si nosotros queremos sumar todo esto por funciones, ya no con fórmulas como lo estamos haciendo acá, me posiciono en la celda donde va a estar el resultado, le hago un clic en fx, aquí, ahí donde dice fx, fx es el símbolo de una función, y aquí me aparece este cuadro. Aquí yo puedo, como dice aquí, escribir una breve descripción de lo que quiero hacer. Muy bien, yo quiero sumar. Entonces, cuando escribo sumar y presiono el botón ir, me salen funciones que ayudan a sumar. La más básica es esta, suma. Entonces, se la selecciono, le hago un clic en aceptar y me dice, ¿qué quieres sumar? ¿No? Miren, fíjense que aquí me ha dicho por defecto que quiero sumar L1. L1 es la columna de ahí arriba, ¿ya? Entonces me está diciendo, ¿quieres sumar esto? ¿Ya? Entonces Excel me hace esa predicción. Lo que voy a hacer yo es separar un poco esto. Estos datos de aquí los voy a mover acá. ¿Listo? Ya hay una separación con la parte de arriba y vuelvo a hacer lo mismo. Hago clic en f de x, le digo sumar, quiero sumar. Uy, quiero sumar, aquí está la función suma, aceptar. Y Excel ya me ha predicho, ya ha reconocido las celdas que están a mi izquierda y me dice, posiblemente quieras sumar el rango de datos desde la E3 hasta K3. Evidentemente, ¿no? Quiero sumar desde E3 hasta K3. Listo, Excel me ha ayudado bastante ahí. Le hago un clic en aceptar. Y aquí he realizado la suma de todos estos valores, pero con una función. Fíjense que el resultado es el mismo, pero la operación realizada para ello es diferente. Entonces, yo puedo ir utilizando estas funciones para definir estas operaciones de forma mucho más sencilla. Si yo quisiera tener otros números acá, ¿no? Listos para hacer estas operaciones de esta forma, en lugar de estar volviendo a invocar a la función suma, nosotros podemos copiar y pegar la función. Fíjense que acá, cuando yo he copiado y pegado, la función que he definido se ha copiado lo mismo, se ha escrito automáticamente suma, pero en este caso ya no está sumando de E3 a K3, sino está sumando de E4 a E4. Quiere decir que todo esto se está mostrando aquí. Y a medida que yo tenga más, más datos, de esta forma, así, vuelvo a copiar y pegar y ahí me está volviendo a salir que está sumando todos los datos. Entonces, las fórmulas se pueden recorrer de esa forma, ¿ya? Se replican de esa forma. Entonces,
cuando nosotros copiamos y pegamos, replicamos la fórmula, pero los parámetros también se actualizan. ¿Ya? Aquí me dice cómo movió los datos a la celda de abajo. Sencillo, dos formas. Pueden seleccionar todo lo que está aquí. Le hacen clic a insertar. Y aquí hay una opción que dice desplazar celdas hacia abajo y crean un espacio. Listo. Hay funciones para todo. ¿Ya? No solamente esto de la suma. Ustedes pueden crear igual restas, multiplicaciones, que son, por ejemplo, producto. Con la función producto podemos multiplicar todos los números especificados. Aquí está, me dice de dónde a dónde quiero multiplicar. Yo le digo hasta K4. Reemplazo la L por K. Y aquí está, todos estos números de acá, todos estos se multiplican y obtienen este resultado, ¿no? Puede ser. Puede que yo no quiera sacar promedios, por ejemplo. Eso es algo muy usual, ¿no? Yo puedo querer sacar el promedio de algo. Aquí está, hay una función de promedio. Me pide cuáles son los datos que quiero promediar. Me detecta esto. Yo puedo hacerle un clic en esta fichita de ahí. Fíjense que se comprime todo. Le digo que quiero sacar el promedio de acá a acá. Y al hacer enter vuelve a aparecer un cuadro. Ahí está. Entonces, de todas estas celdas, el promedio termina siendo 30.42. Y eso puedo replicar acá y acá y me va a salir diferentes promedios de acuerdo a las notas que están ahí. Bien, entonces, esa es la funcionalidad de la función suma y aquí de la función promedio. A ver, me voy a posicionar en la celda vacía, le hago un clic en f de x y nos vamos a fijar, seleccionando esta opción todo, que existen funciones básicas, ¿no? Hay hartas funciones definidas en Excel que tienen cada una su funcionalidad. ¿Bien? Ah, cuando nosotros seleccionamos una función, aquí abajo me da una ayuda de qué es lo que va a hacer esta función. Hay algunas funciones que utilizan un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, etcétera, o pueden utilizar también rangos de datos. ¿Ya? Entonces vamos a ir aprendiendo las funciones más comunes que existen y las vamos a aplicar justamente en los datos de mis estudiantes. Por ejemplo, vamos a empezar a ver aquí, bueno, vamos a empezar aquí a ver los tipos de funciones que existen. Hay funciones para buscar datos, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Hay funciones que procesan texto. Hay funciones básicas, como las de operaciones aritméticas, las funciones lógicas y todo ello, vamos a ir viéndolo ahora. Supongamos que aquí yo quiero sacar las iniciales de mis nombres, ¿no? Quiero formar un código más o menos con esas iniciales. Entonces le voy a denominar a esto un código o iniciales directamente. Y para ello me voy a valer de una función que se denomine o que saque datos de una izquierda de mi texto. Ahí está, hay una función que se denomina es izquierda y devuelve el número especificado de caracteres del principio de una caracter. Entonces le hago un clic en aceptar, le digo que de este apellido quiero sacar la primera letra. Entonces le hago un clic en aceptar y me saca la letra. Entonces yo puedo replicar esta función así, fíjense, y me va a sacar las iniciales de todos los apellidos automáticamente. ¿No? ¿Cómo he hecho esto? Le voy a hacer otra vez un control Z. Fíjense que aquí
Cuando selecciono una celda que ya tiene una fórmula, en la parte derecha inferior hay un cuadradito de color verde. Me posiciono en ese cuadradito y mi cursor cambia a un signo más de color negro. Entonces, esto yo puedo arrastrar y va a replicar la fórmula por todas las celdas. O puedo posicionarme igual ahí y hacer un doble clic. Y fíjense que automáticamente va a hacer esta fórmula hasta que se acaben los datos. Entonces, de esta forma yo saco la primera inicial de mi apellido patria. Lo propio puedo hacer con la inicial, esto es del paterno. Lo propio puedo hacer con la inicial del materno y la inicial del nombre. Ahora, como esto funciona de la misma forma hacia abajo, yo puedo hacerlo funcionar a la derecha. Acho, Patsy, Claudia, Pamela. Funciona, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque aquí esta función está sacando el primer carácter de acá. Esta está funcionando, está sacando el primer carácter de acá. Y esta otra de acá. Al recoger la fórmula, al copiar y pegar, se han replicado los parámetros y por eso funciona. Yo puedo seleccionar estas dos celdas, me posiciono en este sector, le hago doble clic y ya tengo aquí todas las iniciales del apellido paterno, materno y nombre de mis participantes. Velázquez López Kenny, ahí está, BLK. Puede que yo quiera que estas iniciales se concatenen, ¿no? Sean una sola sílaba. Entonces, para ello, nuevamente, le hago un clic aquí en función. Le digo, quiero concatenar. Y ahí está, hay una función que concatena dos. Le hago un clic allí y me pregunta cuál es el texto 1. El texto 1 va a ser esto. El texto 2 va a ser esto. Y el texto 3 va a ser esto. Le hago aquí un aceptar y ya está. Mis iniciales han cambiado. Me posiciono en la parte inferior derecha, en este signo, le hago un doble clic y ya tengo las iniciales de todos mis participantes. ¿Que puede servir para algún tipo de dato? Genial. Puedo utilizar esto. Hay algunos lugares donde utilizan las iniciales para generar el registro universitario, ¿no? Esta persona, por ejemplo, puede tener un registro universitario de esta forma, ¿no? APC, y luego le ponen este número, y luego un número de este tipo. Y este puede ser el ejemplo de un registro universitario, ¿ya? ¿Cómo llegamos a hacer esto, ¿no? En este otro caso, primero, aquí hay un número aleatorio. Vamos a generar los números aleatorios para no estar escribiendo aquí su número a cada uno. Entonces, ¿cómo se crean números aleatorios? De la siguiente forma. Me voy aquí a la función, escribo aleatorio, o como otros lo entiendan, números a la suerte. Le hago un clic aquí en que dice aleatorio entre. Entonces, yo quiero un número de 4 cifras. Entonces, le hago clic en aceptar. Y para tener un número de 4 cifras, tengo que buscar un número que sea desde el 1000 hasta el 9999. Y listo, aquí yo ya tengo un número aleatorio, a la suerte. Si yo replico esta función por aquí y luego lo sigo replicando, fíjense que en cada réplica que haga se va cambiando el número. Si le hago un doble clic, listo, se han definido nuevos números. Ya tengo aquí números que pueden servir para mi registro, para que mi registro tenga esta forma. Entonces, ¿qué más me falta? Agregarle este 200 por delante, ¿no? Como todos tienen 4 cifras, yo puedo concatenar nuevamente o hacer sumas para llegar a ese resultado.
Entonces le voy a decir aquí que a 2 millones, ¿sí? Ahí está, este valor de 2 millones, le voy a sumar este valor de acá, ahí está, le hago un enter y fíjense, replico la fórmula y ya tengo aquí números muy similares al registro universitario que quiero armar. ¿Lo ven? De esta forma voy realizando eso. Y por último, quiero concatenar estas iniciales con este número. ¿Cómo lo hago? Bueno, habíamos aprendido por fórmulas también cómo concatenar dos números, ¿no? Era signo igual, esta celda, el ampersand, esta otra celda, le hago enter y ahí está. Entonces aplico mi fórmula y listo. Ya tengo de esta forma mis registros universitarios listo para saber. Muy bien. Entonces fíjense que con fórmulas yo puedo ir manipulando las cadenas de texto y lograr este tipo de resultados. Bien, yo puedo ir creándome también. Aquí le voy a poner esto como registro universitario, así. Este es un número nada más. Y bueno, fíjense que como seleccionamos la función aleatorio, cada vez que cambiamos cualquier celda, vuelve a generarse números aleatorios. Ya eso que siga funcionando ahí, cuando lo llevemos a la práctica, va a ser otra cosa. Listo. Ahora, en nuestro ejemplo de acta de calificaciones, aquí tenemos notas, ¿no? Entonces, para crear las notas del primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial y el examen final, en lugar de estar, typeando notas como lo hicimos aquí, ¿no? ¿Por qué no nos inventamos algunas notas? Entonces, a esto le voy a cambiar el nombre a acta. Ahí está. Y decimos que el primer parcial es una nota por el 20%. Quiere decir que va la nota desde 0 hasta 20. ¿No? Entonces aquí voy a utilizar mi información aleatorio. Aquí, ojo, aquí ya están las fórmulas las funciones recientemente utilizadas. Le hago un doble clic y ahí está. Un número aleatorio entre qué valores. Bueno, yo quiero entre 0 y 20. ¿No? Esa es la nota del primer parcial. Le hago un clic, replico la función y ya está. Ya tengo notas aleatorias que van desde 0 a 20 para reflejar las notas de mis estudiantes. Me dice aquí que el segundo y el tercero también son sobre 20. Entonces, no se diga más. Vamos a replicar esta función aquí para que genere números aleatorios del 1 al 20 en el primer, segundo y tercer parcial. Ya en el examen final, las notas son sobre 40. Entonces, en el examen final usamos la misma la misma función, aleatorio entre 0 y 40. Ahí está, replico esta función de esta forma y ya tengo de forma inventada notas o calificaciones que van a servir en México. ¿Ven? Entonces, de esta forma, nosotros utilizamos funciones para que se genere estos tipos de datos. Bien, vamos a ir copiando entonces todos estos datos que tenemos acá y vamos poniéndolos en nuestra acta para que funcione. Entonces, yo agarro, ya no es necesario que me copie los encabezados, solamente los datos de apellido paterno, materno y nombre. Me los copio, ahí está, con el icono copiar. Me dirijo al acta y en este sector, donde empieza el paterno, le digo que voy a pegar solamente los valores.
¿Ya? Entonces, fíjense que aquí las dos filitas que me he creado de ejemplos siguen allí, ¿no? Tienen que seguir conservándose ahí. Y el de esto ya tiene otro formato, ¿no? No tiene el mismo formato. Pero tiene los datos del resto de mis estudiantes. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo siguiente, fíjense. Selecciono estas tres celdas que están aquí. Me voy a esta brochita que se encuentra en la pestaña de inicio del portapapeles. Le hago un clic y ahora me pregunta dónde quieres aplicar estos formatos. Ah, entonces selecciono todo esto de aquí. Fíjense que cuando lo selecciono, ya se han replicado los formatos, ¿no? Ya no copia los valores con esta opción de la brochita, solamente copia los formatos. Entonces, en este caso, si yo quisiera cambiar el formato de acá, ¿no? Le hago un clic igual en la brochita, le digo o selecciono todas las celdas donde quiero que se plasme la brochita, ahí está, y va a funcionar. Tiene el mismo formato. Y lo propio podemos hacer con esto, ¿no? Aquí le decimos otra vez clic en la brochita, le decimos que esto replique en todas estas celdas de acá, y listo. Entonces, fíjense que esa es una manera muy sencilla de cómo ir creando estos formatos, solamente formatos para nuestros datos. Bien, me pide el registro universitario, ya me creé aquí unos registros universitarios aleatorios, me copio todo esto, le hago un clic en copiar, me dirijo nuevamente al acta y en esta columna de acá selecciono pegar valores. Y ahí están los registros universitarios que hemos ido generando, ¿no? Ojo, si por algún motivo esto no está ordenado, ¿no? Como hemos visto, fíjense que aquí termina la Z y aquí está la A. Como esto también es una tabla de datos, nosotros podemos seleccionar todo esto que está aquí. Y fíjense aquí hay dos particiones, ¿no? Aquí se ordena hasta la Z y después hasta la A. Entonces, eso es lo que hay que cubrir. ¿Qué es lo que hago? Me voy a datos, le hago clic en ordenar y aquí le digo que ordene por el paterno, por el materno y luego por los nombres. ¿Listo? Le hago un clic en aceptar. Ah, perdón, este está en blanco, la voy a eliminar. Le hago clic en aceptar y ahora sí. Todos ya están ordenados correctamente por apellido paterno, luego materno, luego nombres, ya, ¿no? Tenemos ahí un acta bien hecha. Ahora, el autocompletado de Excel. Nosotros podemos ir poniendo este número de lista así, 1, 2, 3, etcétera, o podemos seleccionar 2, 3 celdas de aquí y también, y luego ir jalando o replicando esta. Fíjense que cuando termina acá, yo lo suelto y Excel me autogenera los números de lista necesarios para este requerimiento. En este momento yo veo que son 86 celdas y por ende tiene que haber 89 números A. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Seleccionando todo eso y aquí me dice cuál va a ser la suma de toda esa selección y cuál es el recuento. Ahí está, fíjense, el recuento de 86, la suma termina siendo 3.741, pero ese dato no nos sirve. ¿Bien?
Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, como lo ven, datos de nuestros estudiantes, un registro universitario armado con funciones, etc. Vamos a subirle sus notas, ¿no? Las notas las hemos generado aquí está, el primero, segundo, tercer parcial, seleccionamos todo eso, le copiamos y como está generado con fórmulas, perdón, sí, con números aleatorios, lo que tengo que hacer es pegar solamente los valores. Me voy a inicio, pegar y aquí selecciono pegar valores. Entonces ya tienen estos estudiantes su calificación de todos estos, de todas estas actividades. ¿Qué me queda hacer? Sumar en la nota final lo que está ahí. Hemos aprendido a hacerlo como haciendo clic aquí, buscando la función suma o sumar, le hago un clic allí y me autodetecta y me dice, ¿tú quieres sumar desde F12 hasta I12? Ahí está, desde F12 hasta I12, sí. Entonces le hago un clic en aceptar y ya está. Aquí me va a mostrar la suma de estas tres calificaciones. Puedo replicar esta fórmula así y me van a salir varias calificaciones. Algunos aprobados, algunos tal vez hay un 0 por aquí. No hay un 0. Vamos a darle un 0 a algunos. Aquí hay alguien que tiene 0, le vamos a poner 0, 0 y 0. Entonces su nota final es 0. Aquí hay otro, aquí le vamos a poner 0, 0 y 0. Y listo, ya tenemos aquí 3 estudiantes con calificación 0. A ver, ¿alguno más? Bueno, puede ser en cualquiera. Yo estoy eligiendo solamente los que tienen ese dato. 0, 0, 0. Y la suma termina siendo 0. Ahora, como lo ven, en cuestión de números, es muy difícil reconocer dónde están algunos tipos de números, por lo compactos que son y por el valor que tienen. Entonces, lo mejor ante eso es poner mensajes explícitos de en qué situación se encuentra un estudiante. Por ejemplo, si esta persona, Claudia Pamela, tiene 40, quiere decir que está reprobada, ¿no? Si a este otro usuario, Julio David, tiene nota de 65, ¿no? Quiere decir que esta persona está aprobada. Entonces, ahí puede resultar mucho más claro el saber si alguien está aprobado o reprobado. Entonces, para eso utilizamos funciones lógicas. ¿Qué son las funciones lógicas? Son funciones que nos permiten plantear una condición y realizar una cosa si es que se cumple la condición y otra cosa si es que no se cumple la condición. En este caso, mi condición sería si la nota final es mayor o igual a 51. Entonces, ¿cómo hago eso? Busco en las funciones la función, aquí abajito escribimos función lógica y aquí escribo sí. Bueno, aquí al parecer no me aparece la función sí, me debe estar apareciendo más aquí abajo. Función lógica sí. Oye, no me sale. Le vamos a poner condición. Aquí está, o no está, no, tampoco no está. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar funciones lógicas y ahí justamente aparece esta función sí. ¿Qué es la función sí? Como hemos dicho, ponemos una condición y si cumple la condición va a hacer algo y si no cumple la condición va a hacer otra cosa. Ahí está. Le hacemos clic aquí y me dice, ¿cuál es la prueba lógica? ¿Cuál es la condición? La condición es que esta celda de aquí sea mayor. A ver, vamos a cambiar mi teclado porque no tengo aquí el mayor. Ahí está.
mayor o igual a 51 puntos. Fíjense que aquí estoy poniendo una condición. Mi prueba lógica me dice que J12, o sea, esta celda de aquí, la de nota final, tiene que ser mayor o igual a 51. Cuando eso pase, si es verdadero esto, entonces obviamente el estudiante ha aprobado. Entonces va a escribir aquí, aprobado. Pero si su nota final no es mayor a 51, ¿qué va a hacer? Esta pues la de probado. Y listo. Luego hago clic en aceptar y ya está. Fíjense que hasta acá me va a definir, aquí está, la nota es 40 y me dice en observación que está reprobada. Yo esta fórmula replico hacia abajo, ahí está, 65 aprobado, 75 aprobado, 32 reprobado. Entonces es correcto. De esta forma yo puedo ir generando estas condiciones para que funcionen correctamente. Es más, ¿qué tal si aquí a alguno le pongo o le termino poniendo 0, 0, 0, 0? ¿Ya? Ahí está. Entonces mi nota final va a ser 0. Pero yo no quiero ponerle el mensaje reprobado. En este caso, si todo tiene 0, quiere decir que no se ha presentado a clases. Entonces ya son dos condiciones. ¿Cómo hago eso también? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Me posiciono igual en la primera celda, que está aquí arriba, y esta es la fórmula que he generado, ¿no? Lo que voy a hacer es seleccionar toda la fórmula menos el signo igual, hasta ahí nada más, ¿listo? Le hago un clic derecho y lo corto. ¿Bien? Lo corto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy guardando en memoria esa fórmula que ya estaba hecha, ¿ya? Esa función que ya estaba aplicada. Entonces me voy nuevamente a función, le hago un clic en función, otra vez voy a utilizar la función sí y pregunto. Pregunto si la nota final, si esta nota final es igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, entonces ahí me va a mostrar el mensaje no se presentó. ¿Listo? A ver, ahí me falta un acento. Voy a cambiar esto aquí. Ahí está. No se presentó. Ese es el mensaje. Pero si no, si la nota no es igual a 0, quiere decir que es de 1 hasta el 100. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer lo que ya hacía más antes. Entonces, para allí le hago un clic derecho, pegar. Miren, fíjense que aquí al decir pegar, estoy pegando lo que ya había hecho más antes y funcionaba. Y le hago un clic en aceptar. Replico esta función de esta forma, lo arrastro o le hago un doble clic, cualquiera de las dos estrategias funciona. Y fíjense, aquí los que tenían todo 0 no se presentó. Aquí hay otro todo 0, no se presentó. Entonces, con las funciones lógicas yo puedo hacer este tipo de condiciones. Pueden ser a un nivel, 2 niveles, 3 niveles, cuantos niveles de condiciones quieran. Pero funcionan de esa forma. Ahora, a pesar de todo esto, igual, parece un poco mezclado, se nota todavía un poco mezclado entre las palabras reprobado y aprobado. No me ayuda mucho visualmente para ver cuántos han aprobado y quiénes no han aprobado. Entonces, para ello, yo puedo utilizar también formatos condicionales. Los formatos condicionales están acá y me sirve para dar un formato en especial cuando se cumplan condiciones. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto de aquí. Ahí está, ya lo he seleccionado. Le hago un clic en formato condicional y aquí hay reglas para resaltar las celdas, ¿no? Si, por ejemplo, si tiene un texto, ¿no? Si tiene aquí un texto, entonces voy a seleccionar esto y le digo,
Cuando en el texto diga aprobado, ahí está, yo le voy a poner un relleno verde con texto verde oscuro. Fíjense, previamente ya me ha dado un formato a esos valores. Le hago un clic en aceptar y ya está. Se me ha definido un color verde con letras verdes a los que están aprobados. Puedo darle más reglas ahí mismo. Con todo esto seleccionado, le sigo diciendo clic en formato condicional y ahí mismo otro texto que contiene. Si es que contiene el texto reprobado, ahí está, lo voy a rellenar como está ahí, con rojo claro, con texto rojo oscuro. Le hago un clic en aceptar y fíjense, ahí los reprobados ya me salen con letra roja. Y los no se presentó que se muestran así en blanco. Ahí me doy cuenta también cómo se ve. Aunque también yo puedo seguir aplicándole más formatos condicionales. A ver, otra regla más. Si el texto dice no se presentó, entonces voy a elegir otro color, amarillo, por ejemplo. Y ahí están. Los que no se presentaron están con otro color. Entonces, el formato condicional nos permite hacer eso, tener un formato más visual para ver cómo les ha ido a nuestros estudiantes. Deben hacerlo siempre así, seleccionando en todas las filas, porque imaginemos que esta persona que tiene 48, por algún motivo le aumentamos unos 5 puntos acá, que tengan 7. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Le voy a esta nota de 2, le voy a aumentar y le voy a poner 7. Ay, perdón. Ahora sí, a la nota de 2 le voy a escribir 7. Y al hacer un enter se actualiza su calificación y obviamente su estado también se actualiza. Entonces, para eso hay que ir teniendo las fórmulas para que los resultados vayan cambiando como lo están viendo en este momento. ¿Listo? Entonces, la idea de utilizar funciones y fórmulas es esa, llegar a este tipo de aplicación. Ahora, vamos a ver algunas funciones básicas de tipo aritmético para justamente contar cuántas personas están aprobadas en mi curso. ¿Okay? Les recuerdo que si quieren realizar alguna pregunta, pueden escribir al chat de Zoom. Yo voy a estar mirando y en el momento adecuado voy a estar leyendo la pregunta. Katia me pregunta, ¿todos los datos de una planilla de qué calificación pueden ser copiados desde una tabla Word al Excel? Si tienes datos en Word y quieres pegarlos en Excel, son compatibles, ¿no? No hay ningún problema. Pero si quieres pegarlos de otros lados, posiblemente llegan a tener algunas complicaciones. Ahí está. Yo quiero sacar, por ejemplo, estos datos de aquí. No me ha funcionado muy bien esto. A ver, tengo aquí un problemita. Lo voy a eliminar. Pondré aquí directamente. Aquí voy a poner total. Aquí voy a poner el porcentaje. Y aquí quiero sacar el total de aprobados. El total de reprobados. Y el total de ausencias. Fíjense que Excel ha autodetectado el formato y todo me lo ha puesto en Arial. Me puede funcionar algunas veces y si no, bueno, selecciono toda la tabla y le digo que aquí sea Arial, porque todo tengo que hacerlo en Arial de cierto tamaño. Le voy a decir que sea tamaño 10 y ya está. Listo. Entonces aquí voy a recorrer estas celdas de acá un poquito más a la derecha. Ahí está, porque estas se van a visualizar ahí.
¿Y cómo saco el total de aprobados de todo esto? Para eso existe una función de conteo. Me posiciono en esta celda, y hago un clic en la función, vuelvo a seleccionar aquí todo y aquí le digo una función para contar. Hay funciones para contar directamente o contar con un criterio. Vamos a utilizar en este caso contar.sí. Y primero me pregunta en qué rango quieres hacer el conteo. Yo quiero contar de todo lo que está acá. Ahí está, selecciono todo lo que está aquí. Ahí está, hasta aquí. De todo ese rango, quiero contar los que digan aprobado. ¿Listo? Le hago un clic acá y me dice que hay 44 aprobados. Bien. Lo propio hago con los reprobados. Voy a hacerle f de x. Busco otra vez contar, aunque aquí ya está la función contar, sí. Le hago un doble clic. Y otra vez, en este rango, en todo este rango, ahí está, hasta aquí lo selecciono. ¿Qué quieres contar? Ahora quiero contar los que han reprobado. Le hago un clic en aceptar. Ahí está, 38 han reprobado. ¿Y cuántos se han ausentado o no ha habido? O bueno, tenían el texto no se presentó. Lo mismo, ¿no? Ahora, en vez de hacer eso, yo puedo copiar y pegar. Bueno, los voy a confundir mejor. Volvemos a hacer aquí con la función. Otra vez contar sí. Seleccionamos acá de todo este rango. Quiero contar los que digan no se presentó. Le hago un enter y ya está. Entonces, fíjense que el total de todo, ahí está, va a ser obviamente la suma de todo esto. Entonces, yo le voy a poner aquí la suma de todo esto. Y son en total 86 estudiantes. Y es igual a los 86 registros que tengo aquí. Entonces, es correcto, ¿no? Es totalmente correcto. A ver, Omar me pregunta, ¿cómo replico el G1 en tantas celdas? Dice, ya. Como hemos visto aquí, ¿no? Lo voy a crear aquí. Voy a borrar esto. Este es un buen truco para cuando quieran hacer eso. Uno, si quieren crear así grupos, pónganle aquí G1 y lo que pueden hacer es copiarse esta celda, seleccionar todas las celdas donde quieran escribir este G1 y después simplemente pegar. Y ya está, ¿no? Puedes tener de esa forma. Ahora, si quieres hacer esto, G2, aquí de esta forma, y después quieres replicarlo arrastrando esto, fíjense aquí, ya me genera, ya no el G2 como yo quiero, me está generando con una serie. Entonces yo me dirijo aquí a la parte final, aquí me aparece opciones de autorrelleno, y por defecto lo llena en serie. Entonces, no, yo no quiero que lo llene en serie. Yo quiero que copie las celdas y ahí ya está todo con G2. ¿Ya? Entonces, van dándose cuenta cómo llenar este tipo de datos de esa forma. Volvemos al acta. Definimos aquí, a ver, por ejemplo, los porcentajes. Si esto es el 44%, bueno, si hay 44 aprobados, ¿cuál es el porcentaje de ese total? A ver, Mía me pregunta cómo determino los parámetros de evaluación. Si puede ser un poquito más clara. ¿Qué parámetros? Los parámetros, por ejemplo, de aprobación de acá. Aquí es donde he definido si la nota es mayor o igual a 51. Entonces está alguien aprobado. De lo contrario, está reprobado, ¿no? Y si alguien tiene nota 0, entonces
obviamente no se ha presentado. Bien, allí es donde están definidas esos Bien, parámetros. buenas noches, ingeniero. A lo que Adelante, me Miriam. refiero, perdón, a lo que me refiero es a lo siguiente. Por ejemplo, en los parámetros que se ha utilizado para evaluar sobre 10 puntos, 20, me refiero a eso. ¿Cómo no se va a exceder la nota? ¿Cómo voy a trabajar para no exceder la nota? Por ejemplo, está 46, 65, pero en la parte de arriba pusimos 40, ¿verdad? Ujú. Un parámetro de evaluación. Bien, muy buena pregunta. Vamos a ir ahí enseguida. Gracias. Muy buena pregunta. A ver, te voy a entender que, a ver, un momentito. Listo. Imaginemos que aquí tenemos el 20%, ¿no? Quiere decir que aquí solamente puede haber notas del 0 al 20. Sería irregular que alguien que está aquí reprobado aparezca, por ejemplo, aquí con una nota de 45 y después aparece aprobado. Este dato es incorrecto, ¿no? Si es sobre el 20% o 20 puntos, lo vamos a decir así, entonces acá esta calificación está errónea, ¿no? No debería permitirse ese tipo de calificación. Aquí a lo máximo deben tener notas de 20 y no deberían tener este dato. Entonces, ¿cómo se define eso? ¿Bien? La forma de validar esta inserción de datos es la siguiente. Yo voy a seleccionar todas estas celdas que están aquí, que obviamente deberían verse solamente con notas del 0 al 20, y me voy a la pestaña datos. Y aquí hay en herramientas de datos una opción que dice validación de datos. En validación de datos yo puedo decirle, por ejemplo, por defecto que se permita cualquier valor. Eso es lo que dice. Pero yo puedo decir que no. Yo quiero en estas celdas números enteros, ¿bien? Números enteros que estén o que estén entre los valores de 0 y 20 puntos. A ver, le hago un clic en aceptar y cuando yo quiero volver a hacer esa operación errónea, como por ejemplo aquí ponerle 55, ya me sale un mensaje y me dice que no coincide con las restricciones de validación. Entonces ya no me permite escribir ese 55 ahí. Yo puedo reintentar y tratar de poner otro número, como por ejemplo, bueno, vuelvo a errar con 45, o simplemente le digo cancelar y el valor vuelve al anterior valor válido. Entonces, esto es una regla de validación que podemos aplicar a diversas celdas. En este caso, yo puedo decir aquí, a toda esta fila de aquí, perdón, a toda esta columna de acá, igual, definirle otra regla de validación. Ahí está, en el que defina un número entero, que en este caso ya sea de 0 a 40 puntos. Y ya está. Si yo quiero poner aquí igual un 80, no me lo deja. Tengo que poner un valor máximo hasta 40 puntos y recién funciona mi forma. Bien, si yo ya quiero poner 41, ya no me deja. ¿Lo ven? Entonces, de esta forma, eh, ustedes pueden ir validando sus reglas de entrada. ¿Ya? Bien, ¿qué más estábamos pendientes? Una cosa muy importante que me estaba olvidando al crear esto es justamente los anchos de las columnas. ¿Sí? Porque imaginemos que hasta aquí ya hemos terminado nuestra acta, ya lo tenemos listo y vamos a querer imprimirlo, ¿no? Pero fíjense que acá, como hemos visto la anterior sesión, cuando queramos imprimirlo no va a aparecer completo, ¿no? No va a aparecer completo y hay columnas que están sobresaliendo del margen. Vamos a notar que aquí, por ejemplo, la fecha de conclusión no se está escribiendo del todo completa y otros tipos de restricciones más.
Entonces, ante eso, lo que nosotros debemos hacer es determinar los anchos de columnas para que funcionen correctamente. Entonces, vamos a empezar por las notas. Hemos aprendido que si seleccionamos varias columnas, nos posicionamos en la parte de un borde y hacemos doble clic, se van a autoajustar al ancho de la columna. Pero fíjense qué es lo que ha pasado aquí. Estas dos columnas se han autoajustado correctamente, ¿no? Al ancho de los números. Genial. Pero esta se ha vuelto muy amplia. ¿Por qué? Porque fecha de conclusión es la celda de esta columna que tiene más espacio. Entonces se está autoajustando a esa celda. Y no es lo que yo quiero. Lo que yo debería hacer es, uno, eliminar esta fecha de conclusión o el ancho de esta, combinándola con celdas que están a su lado, como estas tres. Entonces selecciono esas celdas, las combino y lo propio vuelvo a hacer el ancho de la columna y ahora ya no toma en cuenta la fecha de conclusión para ese ancho, ¿no? Ya no lo toma en cuenta. En este caso ya lo está tomando en cuenta al paralelo. Entonces, de esa forma, yo igual, el paralelo lo combino, así, lo alineo a la izquierda, vuelvo a hacer el autoajuste y ahora sí, en este caso ya está ajustándose al ancho de la columna de la nota. En este caso, el examen final, lo propio, está autoajustándose a esto y lo que yo voy a hacer es ah, ajustarlo a la celda contigua que está aquí. Le voy a decir combinar y centrar o lo alineo a la izquierda y vuelvo a hacer el autoajuste y evidentemente, ¿no? Ya se ha ajustado a este ancho, ya no ha obedecido al que está de esta forma. Entonces, de esa forma ustedes pueden ir combinando celdas para que el autoajuste se aplique correctamente a las celdas. Y si tienen este tipo de errores, bueno, simplemente los pueden combinar para que funcione de esta forma. Si les falta espacio, pueden hacer lo propio aquí. Lo descombinan, lo vuelven a combinar, lo alinean a la izquierda y ya está, ¿no? Entonces, de esta forma, ustedes van a ir esquematizando su encabezado, sus documentos, para que se visualicen bien los datos. Lo propio pasa aquí con los nombres, por ejemplo, el registro universitario, le hago un autoajuste y ahí está, a ese ancho se va a autoajustar. Lo propio con los nombres, aquí es un poco más amplio porque hay nombres bastante largos. En los apellidos maternos igual. Bueno, aquí ya está haciendo caso a estos nombres de aquí, ¿no? Entonces, para que no haga caso, igual, combinamos y seguimos combinando para que no tengamos ese tipo de errores. Listo, todo lo que hemos combinado lo alineamos a la izquierda y otra vez el apellido materno, le hacemos un autoajuste y ahí está. Ahora sí se está ajustando al apellido materno. El apellido paterno, lo propio, se está ajustando al ancho de acá, ¿no? Entonces no quiero eso, combino, combino y combino. Entonces el autoajuste ya no se aplica cuando hay celdas combinadas y eso nos conviene porque eso nos permite crear este tipo de datos. Bien, volvemos aquí, le hacemos un clic acá y ahora sí ya está autoajustado. Y el número lo propio, ¿no? Ahí ajustamos. También está obedeciendo a estos encabezados de acá. Entonces lo combino, combino y combino. Estos son algunos detalles de por qué nuestros documentos se desbordan o terminan con mala apariencia. ¿Bien? Entonces, esta regla de combinación es muy efectiva para que luego se autoajusten y veamos hojas correctamente formateadas.
Ya tenemos entonces acá nuestra acta. Podemos ver los datos que están ahí. Bien. Ah, nos faltaban los promedios. Eso me estoy olvidando, los porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de este dato? Regla de 3 simple, ¿no? Si 44 es bueno, si 86 es el total, ¿no? 44, ¿qué número terminas? Entonces, para ello, dos formas. Yo puedo hacerlo con fórmulas. Yo puedo preguntar y decirle que aquí va a estar el valor de los aprobados. De los aprobados por 100 dividido entre este total, ¿no? Y ahí me dice que 44 termina siendo el 51% del dato. Lo propio tengo que hacer aquí, pero ya no puedo replicar mi fórmula así, ¿no? Ya no puedo replicarla. ¿Por qué? Porque se están recorriendo los parámetros de mi fórmula, ¿ya? En este caso, fíjense que 104 es el divisor y ese 104 no debe moverse para sacar porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago para fijar un dato? Y a la hora de replicar no me salga este error. Fíjense, copio esto, pego aquí y no me sale. El error me dice división por cero. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es seleccionar este divisor que está aquí, que es el que no se va a mover, y ponerle un signo pesos en el principio de la letra y al principio del número. Entonces le hago un enter y ahora sí ya puedo replicar control C, control V, mi fórmula. Entonces aquí ya me sale, por ejemplo, porcentajes correctos de esto. Yo lo defino a esto como número y ahí tengo el porcentaje, ¿no? 44 estudiantes terminan siendo el 51% del curso, aquí el 44% y aquí el 4%. Puedo utilizar esa fórmula. Si sumo todos estos resultados, me va a dar obviamente el 100%. ¿Ya? La otra opción es que ya no utilice el multiplicador por 100. ¿Ya? Voy a crearme aquí otra regla de porcentajes para que veamos la otra forma. ¿Ya? La otra forma del porcentaje es con formatos y lo podemos hacer así. Podemos aplicar la misma fórmula, pero ya dividiendo directamente el dato. Entonces le hacemos aquí esto dividido entre este dato y ya vamos a tener este valor. Directamente vuelvo a hacer el fijado del parámetro, pesos aquí y replico mi fórmula. Ahí está, estos son los resultados. Si yo copio esta fórmula aquí, la pego, me va a salir igual, pero aquí yo puedo cambiarle el dato a porcentaje. Y fíjense, con hacer simplemente clic ahí, yo ya tengo los porcentajes. Y puedo modificar todavía este parámetro de porcentaje si quiero 1 o 2 decimales y ya está. El mismo resultado que he sacado anteriormente. Entonces, cualquiera de esos dos tipos de datos de porcentajes me sirven para realizar mi operación. ¿Eh? Como les voy a dejar este archivo de ejemplo, ustedes van a ir revisando estos porcentajes para ver si les sirve el resultado. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta hasta acá acerca del uso de fórmulas y funciones? Muy bien. Fíjense que hasta acá hemos creado un acta de calificaciones entero.
con todos estos datos. Nos falta una última cosita que, por ejemplo, cuando yo quiero mandarlo a imprimir, ahí está, archivo imprimir, me sale, por ejemplo, aquí solamente datos, no me salía nada. Y aquí me sale las columnas restantes y no están afectadas. ¿Recuerdan que hemos visto cómo tratar documentos? Lo hacíamos acá, ¿no? Aquí decíamos qué orientación va a tener, qué tamaño de papel vamos a utilizar, qué márgenes vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar 2 centímetros de margen por cada sector y voy a centrarlo horizontalmente. Ahí está, ya tengo eso. Y por último, el más importante, que era el escalado de ajustar todas las columnas en una página. Entonces, de esta forma, yo ya tengo, fíjense, el acta correctamente enlazada y lista para imprimir. Pero, si me fijo en la segunda hoja, yo solamente tengo datos y a mí me interesaría ver el encabezado también, ¿no? El encabezado debería repetirse en mi segunda hoja. ¿Cómo se hace eso? Aquí mismo le hago un clic en configurar página y aquí en hoja, aquí hay una opción que dice repetir filas en extremo superior. Aquí no está habilitado, le hago un clic en cancelar, vuelvo aquí y posicionado acá me voy a diseño de página, imprimir títulos. Bien, en imprimir títulos, aquí hay una opción que dice que repita las filas en un extremo superior. ¿Cuáles filas? En este caso yo quiero que todo lo que está aquí hasta este encabezado, ahí está, selecciono todo eso, me va a salir pesos 1, 2 puntos, pesos 11, y todo eso es lo que yo quiero que se repita en cada hoja. A ver, le vamos a hacer un clic en aceptar. Vuelvo a mostrar el archivo para su impresión. Y aquí está la hoja 1, la hoja 2 y mi hoja 3 va a estar. Entonces fíjense que ahí el encabezado se repite correctamente. Para que no salga así, le voy a ampliar un poco el alto a mis filas. Voy a seleccionar todas mis filas ahí. Le voy a ampliar un poquito el alto, de manera que se vea así. Y ahora sí, vuelvo a imprimir. Y ya está. Mi acta se va a visualizar de esa forma con el cuadro de resultados al final. Entonces ya tengo hasta acá un acta correctamente configurada y lista para mandarlo a imprimir sin ningún error. ¿Bien? Entonces sigan estos pasos siempre que hagan sus documentos. Este tipo de orden les va a servir mucho en distintos tipos de aplicaciones. ¿Ya? Si quiero yo ganar un poquito de espacio acá, por ejemplo, como me indican, yo puedo resumir esto o puedo utilizar en observaciones la opción que hemos visto ayer, ¿no? Que era reducir hasta ajustar. Me voy a alineación, reducir hasta ajustar, aceptar. Y fíjense como aquí hay textos que yo puedo disminuir un poco, como esto. Entonces, observaciones se va a reducir. Y lo propio puedo hacer con este tipo de celdas. Le hago un clic derecho, formato de celdas, reducir hasta ajustar. Entonces, a observaciones le disminuyo un poco, fíjense el ancho, y los textos se van reduciendo de tamaño. Esto también se va reduciendo, cosa que yo gane un poco más de espacio a la hora de imprimir y tenga un poquito más de tamaño para que se visualice en mi impresión. Bien, entonces pueden ustedes ir viendo esas opciones simplemente. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? Voy a pasar a explicar la actividad programada para la sesión de hoy.
Bien, no hay preguntas. Muy bien. Entonces voy a pasar a explicar la actividad planificada para el día de hoy. Voy a poner este encabezadito aquí más y ya está, listo para imprimir. Muy bien, lo que ustedes van a hacer como actividad para esta segunda sesión es lo siguiente. Van a replicar todo lo que hicimos en el día de hoy y ustedes van a crear su propia acta de calificaciones. ¿Ya? Puede ser de la entidad educativa que ustedes quieran. Pueden poner el logotipo que ustedes quieran y utilizar datos igual, los que ustedes quieran. Estos datos del encabezado también ustedes pueden inventárselos. Lo único que voy a controlar son las siguientes condiciones. Uno, que tengan 9 columnas de datos o más para realizar operaciones con fórmulas. Entonces aquí hemos creado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, más de 9 columnas y tienen aquí operaciones, ¿no? Inclusive tienen reglas de validación. Repliquen lo mismo haciendo sus actas. Pueden tener un parcial, 2 parciales, 5 parciales. A ver, los que se animen, pónganle un segundo turno, lo que ustedes quieran, ¿ya? La idea es que realicen un acta de calificación similar al que estamos viendo en pantalla, pero que tenga 9 columnas de datos o más. También que tenga 30 filas de datos o más para utilizar en acá. Aquí he creado 86 filas de datos. Con que ustedes hagan 30 son suficientes. Si hacen más, genial. ¿Ya? La idea es que hagan eso. Y por último, que tenga un logotipo, una cabecera de datos, todas sus celdas formateadas, así como lo hemos visto acá. Y debe estar preparada para que se imprima en hojas tamaño carta, en posición vertical, con márgenes de 2 centímetros a todos lados. O sea, ¿cómo hemos preparado el documento acá? Con todas estas opciones, con márgenes de 2 centímetros en todos lados. Bien, tiene que visualizarse su acta de esta forma. ¿Ya? Obviamente su encabezado va a ser para algunos más grande, más pequeño, más centrado, menos datos, más datos. Ustedes ya van a tener ahí el dinamismo de su trabajo. ¿Ya? Por favor, no envíen archivos por enviar. La idea es que ustedes hagan un documento de cero y terminen así, ¿no? Como lo recreamos en la sesión de hoy. ¿Ya? Hasta donde avancen, genial, eso envíen. Porque vale más que ustedes realicen algo con esfuerzo propio y les califique yo. Les voy a calificar con un puntaje correcto. Pero si envían un archivo descargado de alguna unidad educativa que conocen o algo, bueno, no están aprovechando lo que hemos aprendido en la sesión de hoy. ¿Ya? Entonces, repliquen ustedes este ejercicio, pónganse el desafío de hacer un acta desde cero y van a ver que ahí se les va a ir grabando y entiendo mucho más las técnicas que hemos aprendido en la sesión. ¿De acuerdo? Esta tarea se califica sobre 10 puntos e igual pueden presentarla hasta el siguiente lunes 3 de enero. ¿Tienen alguna consulta hasta acá acerca de lo que hemos visto? Muy bien. En una hora más o menos, o tal vez un poco más, ya va a estar subida en este sector la grabación de esta sesión para que ustedes lo puedan volver a ver y recrearla. Muy bien. También a todos los que tengan bueno, se les ha presentado algún problema con la presentación de sus tareas anteriores, escríbanme internamente y yo les voy a proponer una solución para que puedan presentar esa tarea. ¿De acuerdo? Los espero el día de mañana para nuestra tercera sesión, donde vamos a ver gráficos en Excel, plantillas, vamos a ver más opciones para imprimir correctamente y vamos a fusionar Word y Excel para generar documentos masivamente.
Entonces, en base a eso, también les voy a ir planteando la actividad correspondiente para el día de mañana. Muy bien. Entonces, por favor, nos vemos el día de mañana, 7:30 de la noche. Les envío igual el enlace para que puedan conectarse. Gracias por su asistencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Zulma. Buenas noches, Miriam. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Que te vaya muy bien, Zulma. Sí, buenas noches, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana Licen, los le mandé espero. una foto de lo que estaba intentando hacer en Excel y yo combiné y centré las celdas y quise como copiar y pegar una partecita de recorrer, pero no Ya. me dejó, me dijo que las celdas tienen que ser del mismo Ah, tamaño. claro, claro. A ver, rápidamente eso te voy a explicar qué es lo que pasa aquí en una hoja adicional. Es que tú tienes aquí datos como, por ejemplo, A1, aquí A2 y aquí A3, pero aquí tienes otra celda F1 que tiene datos combinados, ¿no? Y tú quieres copiarte estos datos aquí. Entonces no te va a dejar copiar o replicar aquí porque esta es una celda que está combinada y esta es una celda que está, que es simple, que no tiene combinación. ¿Ya? Entonces allí no te va a dejar, por ejemplo, copiar esto y pegarlo acá, ¿no? Porque dice este mensaje. Entonces, no, para hacer ese tipo de cosas, tienes que descombinar las celdas y recién puedas poder moverlas a cualquier otra posición. ¿Bien? No, No me, gracias. no me alargo más. Muy buenas noches. Hasta mañana. Que les vaya muy bien.